Hermanos, muy buenas tardes. Tengo las 6 de la tarde con 16 minutos aquí en el sur de California. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra reunión de esta tarde. Lo que voy a hablar hoy va a ser continuación del tema de la Cena del Señor, de la Eucaristía, desde los documentos que enseñan la patrística a los padres de la Iglesia. Muy importante esto para tener en cuenta. Voy a hablar acerca de lo que dice San Cipriano, de lo que dice Dionisio de Alejandría, uh, de lo que dice Metodio y lo que dice Pedro de Alejandría. Luego una cita de lo que dice el documento La Didache, que significa en griego instrucciones o enseñanza. Instrucciones o enseñanzas. Y bueno, muy importante conocer esto de la historia para nuestra fe. Sinceramente, el cristianismo está totalmente alejado de sus raíces. Bueno, cuando hablo de cristianismo me refiero a evangelicalismo en toda Latinoamérica. Se ha convertido en algo estéril, aburrido, y la razón de no conocer la historia crea a que muchos inventen cosas que realmente no es. Pero vamos a hacer un viaje en lo que tiene que ver con la historia, las raíces. Usted tiene que saber. ¿Me entiende? Usted tiene que saber de dónde viene, o cuál es el fundamento de la fe en cuanto a qué es lo que creían los primeros cristianos, los primeros 500 siglos. Para eso entonces antes de continuar, quiero hacer una oración. Acompáñeme, Padre. Gracias, Señor, por este momento, que tu gracia y tu amor nos dé entendimiento para escudriñar cómo tú has establecido tu iglesia y cómo tú has enseñado a los obispos y a los presbíteros y diáconos para la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Volvemos entonces a lo que dice la Escritura. Jesucristo prometió, ¿no?, en Mateo 28. Jesús prometió en Mateo 28, cuando vamos al último versículo. Mateo 28 dice así, versículo 20, dice: enseñándoles, esto es para los discípulos, que guarden todas las cosas que os he mandado, que Jesús enseñó y que mandó. O sea, hay una ley, hay un mandato. Todas las cosas que mandó. Los discípulos tienen que enseñar a las naciones. A las naciones. Y dice: he aquí yo estoy, tiempo presente, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hasta el fin del mundo significa hasta el fin de la era. Todos los días. No hay una parte en donde Jesús implica que Él se va a olvidar y cabe venir una etapa de apostasía. No existe eso. Generalmente las sectas que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, mormones, testigos de Jehová, adventistas, ¿no?, y otras sectas más, siempre repiten lo mismo, que hubo una apostasía. No hay evidencia histórica ni justificación bíblica. Mateo 28, 20 dice: yo estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y eso ha sido así. Ahora, que hubo grupos heréticos al margen de la iglesia, siempre lo hubo. Desde el momento mismo que los apóstoles comenzaron a predicar, ya hubo grupos heréticos. El primero de ellos fue el grupo que estaba con los discípulos, inclusive en Jerusalén, que se oponían, ¿no?, a que Pedro y Pablo predicaran el Evangelio de la Gracia, y que insistían que cada uno tiene que circuncidarse y guardar la ley. Era un grupo herético. Creían en Jesús como el Mesías, pero añadían la ley, lo cual no es el mensaje de la gracia. Odiaban a Pablo. Y desde entonces Jesús ascendió en el año 30 o 33. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Fueron 40 años. Durante esos 40 años
La iglesia se expandió, pero al mismo tiempo, durante esos 40 años, hubo una explosión de diferentes sectas y herejías que estaban en todas partes. Pablo, en su carta a los Gálatas, en su carta a Corinto, por ejemplo, a los romanos, Éfeso, Filipenses, Tesalónica, a Timoteo mismo, ya habla de sectas que ya habían antes del año 70. Sectas gnósticas, sectas paganas y sectas dentro del judaísmo. O sea, esto de las sectas no es nuevo, pero la iglesia era una sola. Cuando vemos, por ejemplo, la carta de Judas, que es una carta muy corta, entonces vamos a ver ahí que Judas habla acerca de aquellos que estaban en las casas, en las iglesias, pero que realmente eran, como dice Judas, una carta pequeña, no estaban enseñando el verdadero evangelio. Dice en el versículo 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados. O sea, Judas creía en la doctrina de la predestinación para aquellos que están condenados para la condenación. Y ahí dice, destinados para condenación. Ellos ingresaron a las iglesias ese entonces. Estos son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Sectas, ahí mismo lo dice. ¿Qué más dice? Niegan al Dios, el único soberano. Negaban la soberanía de Dios. Sectas, primer siglo. La carta de Judas fue escrita más o menos en el año 55-60. Dice, y a nuestro Señor Jesucristo. Entraron, versículo 4, entraron encubiertamente. O sea que la iglesia del primer siglo, en sus inicios, no estaba libre de sectarismo ni de herejías. Dice, quiero recordaros una vez lo que han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, está hablando ya de Moisés, después destruyó a los que no creyeron. Claro, está hablando de los egipcios, pero también de aquellos que estaban dentro del pueblo de Israel, pero que no creyeron lo que Dios hacía, aun cuando ellos vieron los milagros de Dios. Cruce el Mar Rojo, oiga, eso es un milagro increíble. Ellos mismos vieron el milagro, pero Dios los destruyó. Dice así, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, hablando de conducta homosexual, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso es cuando viene el castigo, según Génesis. Y bueno, entonces Judas habla de estas sectas en toda su carta. Dice versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, fíjese, como ustedes se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahora, Judas está hablando aquí muchos elementos de la iglesia primitiva. Uno habla de la participación en la Eucaristía. Esta gente participaba en la Eucaristía, participaba en las fiestas después de la Eucaristía llamadas fiestas ágape, porque la iglesia primitiva tenía eso, ¿no? Ellos participaban en la cena del Señor, ¿no? En el cuerpo y la sangre de Cristo, pero después de ello participaban en una fiesta ágape. ¿Qué fiesta ágape? Bueno, era fiesta, le llamamos fiesta ágape, pero no era nada de baile, como hoy ya se piensa, sino era también un banquete, una verdadera cena, en donde se compartía comida entre todos, especialmente los que tenían con los que no tenían. Entonces era un momento de hermandad, de compartir, de testimonio. ¿Qué es lo que pasaba? Esta gente estaba en esas reuniones ágapes, los falsos cristianos. Estamos hablando desde principios del cristianismo. ¿Cuándo empieza reuniones ágapes? Hechos capítulo 2 nos dice, ¿no? Que cuando vamos a Hechos, aquí tengo un texto para que se den cuenta de lo que estamos hablando y de lo que Judas está hablando.
dice al final, sobrevino temor a toda persona, Hechos 2:43, muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ese es el principio de la fiesta ágape. 45, vendían sus propiedades y sus bienes, obviamente no todos los que tenían, y los repartían según la necesidad a cada uno. Fiesta ágape. Partiendo el pan en las casas, Eucaristía. Eso se llama la Eucaristía porque Eucaristía, como vimos, primera de Corintios 11:24, es dar gracias. La Eucaristía. Entonces, una vez que se daba la Eucaristía, decía, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, al principio, la cena del Señor, ¿no? Dando gracias por el pan, la Eucaristía. Entonces, ellos tenían su fiesta ágape. Traían y comían, literalmente, ¿no? Comían. Y dice, sencillez de corazón, alegría, había gozo, ¿no? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, testimonio, pero el Señor, Dios, añadía, trabajaba, agregaba cada día a la eclesía los que habían de ser salvos. ¿Quién decidía la salvación? Dios. O sea, desde el principio vemos que Lucas está dando un reporte a Teófilo, porque Lucas escribe a Teófilo, de que los cristianos no eran, digamos, criminales, los cristianos no eran asesinos, ¿no? No eran inmorales, no eran caníbales, no eran personas de mal vivir, no eran anárquicos, sino que eran personas sencillas de corazón. Los cristianos eran personas muy sencillas, muy humildes, ¿no? Que compartían el pan, que tomaban en serio la palabra de Jesús cuando decía, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Eso es así. Y eso lo vamos a ver aquí, como dicen los padres de la iglesia. Entonces, eso es lo que al principio se iba desarrollando cuando Pablo escribe su carta a Primera de Corintios, a los Corintios, perdón, su primera carta. Cuando vamos en el capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, dice aquí, la copa de bendición que bendecimos, versículo 16. ¿Cuál es la copa de bendición que bendicen? Esta carta fue escrita en el año 55, la primera carta de Corintios. Ya habían pasado prácticamente unos 25 años después de la muerte de Jesús. En un 25 años ya la iglesia había crecido. Ya Jerusalén, Samaria, Judea, Antioquía decía, ya estaba la iglesia en Antioquía. La iglesia que existe en Antioquía, bajo la iglesia ortodoxa, ya existía en ese tiempo. Porque ahí fue Pedro. Pedro fue el primer obispo ahí. Ya estaba la iglesia en Alejandría. Ya estaba la iglesia, inclusive en ese tiempo, en Roma. Ya había iglesia en Roma. Estaba su obispo en Roma también. O sea, la iglesia estaba prácticamente en todas partes. Ya inclusive el desarrollo de la Eucaristía creció de una forma increíble. Entonces todos aceptaban que el pan es el cuerpo de Cristo, así lo aceptaban, y que la copa es la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, dime lo que dice Pablo aquí, la copa de bendición que bendecimos, o sea, ellos oraban, ya había una liturgia en ese tiempo, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Fíjese, no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, esa pregunta es retórica. Lo que está diciendo Pablo es, la copa cuando la bendecimos es la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Lea su Biblia. Anote. Crezca en el conocimiento de la verdad. Para eso evangélicos salen del catolicismo para ser evangélicos. Conozca su Biblia. Esto es, para esto uno sale, ¿no? Dice, yo quiero ser evangélico. Bueno, lea la Biblia. 1 Corintios 10, 16. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Pablo dice, sí es la comunión de la sangre de Cristo. Hay una comunión. El pan que partimos, dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 16, ahí mismo lo dice. Que el pan que parten, una vez que bendicen, no dice parece, o se mira un poco, o simboliza el cuerpo de Cristo. No dice eso. Dice, es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí lo dice claramente. No me crea a mí, lea 1 Corintios 10, 16. Usted está teniendo gran ventaja al escucharme en este momento, porque está aprendiendo lo que dice la Biblia. Es una ventaja increíble. ¿Me entiende? O sea, la religión no es para perder el tiempo.
Así como la política no es para perder el tiempo. Tanto religión como política no se puede perder el tiempo. O uno está en la verdad o uno está en la mentira. En religión, uno tiene que estar en la verdad. Y uno tiene que tener la convicción. Si la Escritura dice eso, Pablo lo enseñó así, bueno, es así. 1 Corintios 10:16, la copa que bendicen es la sangre de Cristo. El pan que bendice es el cuerpo de Cristo. Ahí lo dice. Y dice ahí, siendo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Mire, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Se dan cuenta? O sea, no existen dos iglesias, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Hoy en día hay miles de sectas y cultos a partir de la explosión del evangelicalismo en el siglo XX. Hay miles. La gente cree que son iglesias del Señor, pero créame, Dios solamente escucha a una iglesia. ¿Ok? Al resto, no. Él no puede estar dividido, ¿no? Oh, yo le escucho a este escucha diferente, este acaba de nacer, este viene de aquí, yo le escucho. No, es una. Pablo lo dice, 17. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos miembros individuales, somos un cuerpo. Muchos entienden eso, bueno, referente a denominaciones. No, es grupo, persona individual, que está en una sola eclesia. Mirad, y luego dice aquí, 21. Dice, 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, pero no a Dios. O sea, comida. No quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Esto es fuerte. El que participa de algo que está ofrecido a demonios, uno se hace partícipe de eso, de los demonios. No pueden beber la copa del Señor, la sangre de Cristo, y la copa de los demonios, la sangre de demonios. ¿A qué se refiere eso? En el mercado. Claro, en ese tiempo el contexto que la gente iba, compraba comida, compraba animales, pero era sacrificado a los ídolos. Pablo dice, no pueden tomar su sangre, no pueden comer esa carne que está sacrificado a los ídolos. Porque si tú tomas la copa de bendición, que es la sangre de Cristo, no vas a tomar la copa de maldición, que es la sangre de uno consagrado a Satanás. Y dice así, de la mesa de los demonios tampoco podemos comer. ¿Por qué? Porque recuerda lo que dice Judas, versículo, ¿dónde está? En el versículo 4, Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes de la fundación fueron condenadas, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia del Señor y niegan al único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí también que estas personas estaban dentro de la congregación y compartían la Eucaristía. ¿Se imagina esta gente encubierta compartiendo la Eucaristía? ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, Pablo lo dice aquí. Ellos no podían compartir la copa de los demonios que hacían ellos con la copa de la sangre de Cristo. No podían compartir, dice ahí, de la mesa del Señor, porque era una mesa grande. Para el tiempo de Pablo ya la Eucaristía se había desarrollado, era una mesa larga, todos se reunían alrededor de la mesa y ahí estaba el pan. Luego de eso venía entonces la fiesta ágape, donde todos comían. Entonces Pablo dice, un momento, esta gente que viene después de tomar la copa de los demonios y comer carne ofrecida a los demonios, ¿cómo va a venir aquí a tomar la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo después de tener comunión con los demonios? Ahora, Pablo lo tomaba bien en serio. Este es un asunto muy serio y espiritual. Los paganos que se metían en las iglesias, ¿no?, que estaban junto a uno, nadie sabía que era pagano, comían de lo mismo. Pasaban la copa, el cáliz de la sangre de Cristo, se lo daban, el pagano agarraba y se lo tomaba también. Cuando partían el pan, se pasaban el pan a uno recibía el pan, lo partía, se lo pasaba al otro, el pagano agarraba el pan, lo partía, se lo pasaba a otro y luego se lo comía. Pero se lo comía después que había comido carne sacrificada a Satanás. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Pero la cosa es, si fuera solamente simbólico,
Entonces Pablo diría, bueno, es simbólico, el vino es vino, el pan pues, es un simple pan, no hay ningún problema, al fin y al cabo el pan es pan. Pero no es así. Pablo entendió que en la bendición, en la Eucaristía, eso está en el versículo, en el capítulo 11, ¿no?, de 1 Corintios, versículo 24, dice así: habiendo dado gracias. El dado gracias es Eucaristasei. Gracias está la Eucaristía. Eso es, Pablo lo dice. Guiado por el Espíritu Santo, ¿a quién vamos a creer? A Pablo. Yo creo a Pablo, yo creo la Biblia, ¿ok? Yo creo a la Biblia. Si alguien no quiere creer la Biblia, bueno, su decisión. Pero mi fe cristiana debe estar fundamentada en la Escritura. La Escritura dice que, habiendo dado gracias, ¿qué dice ahí? Inmediatamente partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Ahí lo dice. Es mi cuerpo. Estin, soma. ¿Qué es soma? Cuerpo. Estin, presente indicativo, es. No dice, simboliza, parece, se mira algo igual. No. Dice, es mi cuerpo. Radical. Porque ni siquiera dice se transforma en cuerpo. Dice es, directo. Y dice así: asimismo también la copa, después de haber cenado, esta copa es. Ahí está, estin, tiempo presente indicativo. Es, no dice parece, o se mira, o simboliza. Lean, español de España, ahí lo dice, lo tradujeron bien. Es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice sangre. ¿Ok? Hacer esto todas las veces que se bebieren en memoria de mí. Entonces se reunían en Corinto para la liturgia. Se reunían para la gran Eucaristía. Se reunían bastantes. ¿Y qué es lo que pasaba? En el grupo había paganos. En el grupo había lo que Judas llama, mas quiero que una vez, dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente en las reuniones de los corintios, en Roma, en Filipos, y ahí lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Inclusive en Antioquía, fueron a todas las regiones de Galacia, hombres encubiertamente, aquellos que desde el principio fueron predestinados a la condenación. ¿Ok? Impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan a Jesús como el Señor Jesucristo y niegan a Dios el único soberano, ¿no? Estos son los que entraban a las iglesias en ese tiempo. Dice, blasfeman de cuántas cosas no conocen. Fíjese, blasfeman de cuántas cosas no conocen. O sea, el tomar el vino, que es la sangre de Cristo, así lo dice Pablo, y el comer el pan, que es el cuerpo de Cristo, se convierte en blasfemia. Y ellos estaban blasfemando contra las potestades superiores. Dice, estos blasfeman de cosas que no conocen, por la naturaleza que no conocen, corrompidos como animales irracionales. Fíjese, como animales irracionales. Oiga, Judas no era, bueno, yo tengo mucho amor, ¿cómo les voy a insultar a los pobres condenados? Yo tengo amor, yo no les tengo que decir animales irracionales. Bueno, sí, les dijo, como animales irracionales. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, 12, en lo que está hablando Pablo. ¿Quiénes son las manchas de vuestros ágapes? Eran aquellos que sacrificaban a los ídolos, a los demonios, a Satanás. Estamos hablando del primer siglo, ¿ok? Antes de la destrucción del año 70. Porque cuando se destruye el templo en el año 70, entonces ya se dispersa todo. Ya no hay judaísmo en Jerusalén, ¿no? El Imperio Romano inclusive lo cambia de nombre. Los cristianos huyeron a otras partes. Y empieza la persecución, ¿no? Ya que había empezado con Nerón, empieza la persecución, se cumple lo que dice Mateo 24 al pie de la letra. Pero ya para el inicio del siglo segundo, los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Aquellos que fueron muchos en las iglesias de Asia, en las iglesias de Antioquía especialmente, la iglesia que está en Alejandría de África, en Roma, ¿ok? Los patriarcados de Roma, el obispo romano,
la iglesia de Roma, el obispo de Antioquía, ¿no? El obispo, la iglesia en Antioquía y el obispo de Alejandría en Egipto. Iglesias apostólicas, ¿no? En cuanto a la cena del Señor, ellos lo entendieron perfectamente, tal como el apóstol Pablo lo enseñó. Hay una parte aquí que dice, habla aquí, San Metodio, en el año 990. San Metodio, así es el nombre de San Metodio. Ahora, alguien dice, bueno, yo no sé quién es San Metodio. Bueno, yo se lo voy a decir quién es San Metodio. No hay ningún problema. Ok, aquí está, San Metodio. Tienen que saber quién es San Metodio. Dice aquí, fue un obispo de Constantinopla. Vamos a ver. Aquí está. Era contemporáneo de San Cirilo. Ok. A ver, no, este es otro San Metodio. Porque este San Metodio, aquí está. Aquí está San Metodio, obispo cristiano, padre y mártir de la iglesia. No, dice aquí, tenía una educación filosófica y fue un gran teólogo y autor prolífico. Dice aquí, de sus trabajos, tiene un trabajo San Metodio que escribió acerca del libre albedrío, atacando al punto de vista de los gnósticos y del origen del mal y prueba de lo que hablaban los gnósticos referente al libre albedrío. Habló también acerca de la resurrección. Generalmente era como un apologista del siglo IV. ¿Qué más dice? San Jerónimo habla de él también. Él dice lo siguiente: la iglesia crece a diario en grandeza, en belleza y en número, por la unión y la comunión de la palabra, quien ahora viene a nosotros y caemos dentro de su poder. Eso es referente por el recuerdo de su pasión. Cuando dice su pasión, ¿no? Está hablando obviamente de la comunión, porque ahí generalmente se habla eso de la Eucaristía. Luego está aquí Pedro de Alejandría, o sea, de Egipto. Dice, pero aquellos que han sido liberados, pero han caído, aquellos que han sido atormentados y llevados a prisión, ¿no? Sería muy bueno comunicarnos a ellos en todas las cosas, en la oración, pero también en la participación del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es Eucaristía. ¿Se dan cuenta? Eso es Eucaristía. Ahora, y quiero terminar con esto, porque es muy importante. Muchos, ya lo he repetido, pero recuerden, la repetición está el aprendizaje. Nunca se olvide esto. Mucha gente dice, ya me olvidé lo que dijo, porque así es la mente humana. En religión no se puede usted olvidar, porque es religión. Religión es su brújula. ¿Okay? Para mí, mi vida es la religión cristiana. Es la verdad. Y la religión cristiana no enseñada por los modernos líderes evangélicos para nada. Yo no sigo a ellos. Sinceramente no los sigo. No creo que dan buen consejo, porque ellos ignoran esto. Yo voy a las raíces. Voy a las fuentes mismas de donde sale el agua. No al agua de botella, sino a la fuente misma de donde brota el agua natural, de la roca, de las montañas, pura, sin químicos, pristina y clara. Así es la teología cristiana. Bueno, ¿qué es lo que dice la Didaqué? Dice,
referente a la Eucaristía, damos gracias de esta manera. Primero, referente a la copa. Te damos gracias, Padre, por el santo vino de David, tu siervo, quien tú lo has hecho conocer a través de nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, tu siervo. Para ti, tu siervo. A ti sea la gloria para siempre. Y referente al partimiento del pan, te damos las gracias, nuestro Padre, por la vida, el conocimiento que tú has hecho conocer a nosotros a través de Jesucristo, tu siervo. A ti sea la gloria para siempre. Aun cuando este pan ha sido quebrado y fue distribuido sobre las montañas y fue otra vez traído junto y se convirtió en uno. Permite que tu iglesia se congregue junta de todos los fines de la tierra en tu reino, porque tuyo es la gloria, porque tuyo es el poder, a través de Jesús el Cristo, para siempre. Pero que nadie coma, pero que nadie beba de tu Eucaristía, excepto aquellos que han sido bautizados en el nombre de nuestro Señor. Pues referente a esto, el Señor dijo, no den aquello que es santo a los perros, pero después que tú has dado gracias de esta manera, dirá que fue escrito entre el año 80 y 140. O sea, esta es la primera forma descriptiva de lo que era la liturgia en las iglesias cristianas. Así. O sea, nadie podía participar de la Eucaristía si no era primeramente bautizado. O sea, el bautismo no era opción, como se enseña en sectas evangélicas, ¿no? Bueno, la fe salva, el bautismo no salva, no hay problema. Si te mueres, ya estás salvo. Ellos no creían así. El bautismo sigue a la profesión de fe. Y nadie podía participar de la cena del Señor si no son bautizados. Porque el bautismo es la entrada al pacto de Dios, al reino de Dios, a la eclesia. Eso es así. Y esto, realmente esta parte de la didaqué, nos enseña en la forma primitiva como los primeros cristianos se reunían para la Eucaristía, para dar gracias al Señor. ¿Esto tiene que saberse? Claro que sí. Cuando uno cambia y se mete a sectas, uno se olvida de esto, porque piensa que el cambio de religión le va a traer salvación. No, cambiarse de religión no trae salvación. Eso tienen que ponérselo aquí, en la cabeza. Cambiarse de religión es como yo, digamos, tengo esa camisa. Si yo me cambio con otra camisa, yo sigo siendo el mismo. ¿Ok? La camisa es diferente, pero yo soy el mismo. O sea, el cambio de religión no te da la salvación. El cambio de religión es simplemente una opción de que yo creo que esto es verdad y esto es mentira. Porque las religiones que existen hoy dentro del cristianismo evangélico son nuevas. No existió en el primer siglo, no existió en el segundo siglo, no existió en el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo siglo, noveno, décimo siglo. Eso es algo que ustedes tienen que ser correctos, para que el día cuando uno muera, usted no muera con la idea, uy, estuve en una mentira. Me lo han dicho varias veces, pero yo por vergüenza, yo por temor, porque soy tan vergonzoso o vergonzosa, no quise hacer nada. No, eso no ayuda para nada, absolutamente para nada. Así que les dejo esto para que mediten y mañana voy a ver si pongo esto ahora o mañana temprano acerca de la didaqué, para que se den cuenta cómo al principio el desarrollo de la Eucaristía era en la iglesia cristiana en Jerusalén, lo cual también era en Antioquía de Siria y también Alejandría de Egipto, no se olvide, y la iglesia en Roma, del Imperio Romano, ¿okay? Porque sí, había obispo, la iglesia de Roma cristiana, la iglesia de Antioquía cristiana, la iglesia de Alejandría cristiana, la iglesia de Alejandría cristiana. Y también en Turquía cuando entra, ¿no?, en Bitinia, llamado luego Constantinopla, que el emperador Constantino lo cambia la Nueva Roma. O sea, prácticamente eso es como la iglesia se va extendiendo. Mucho que aprender de la primera iglesia, 500 siglos. Oiga, me llevaría ahorita, sin parar, 30 días. Pero claro, es imposible. Que la gracia del Señor sea con todos.